Muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo. En primer lugar, quiero expresar mi genuina felicidad y gratitud con los organizadores de este seminario de Derecho Administrativo, primero en su especie en Cartagena, al menos en lo que va corrido del año, por haberme tenido en cuenta, por haberme invitado. Indudablemente yo por nada me perdería esta invitación. Principalmente quiero agradecer a la doctora Nina Ferrer Araujo, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena. También quiero agradecer de manera especial al Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, de cuyas filas además hago parte, por el privilegio de ostentar el cargo honorífico desde hace ya casi un lustro de conjuez. Antes de abordar la temática relacionada con estos importantes cambios que se han dado en el régimen de recursos con la reforma contenida en la Ley 2080 de enero de este año, 2021, es imperativo hacer unas precisiones, hacer unas advertencias, sobre todo de tipo metodológico. El objetivo principal de esta intervención, de esta charla, de este ejercicio académico, es hacer una aproximación crítica y descriptiva a los aspectos más relevantes, que dicho sea de paso no son pocos, por el contrario, son muchos y muy importantes, que en materia de recursos ordinarios y extraordinarios se implementaron en la práctica forense contencioso-administrativa colombiana. Para ello haremos lo posible, con la venia de los expertos aquí presentes, de adoptar un lenguaje más bien sencillo, ecuménico, de tal forma que sea provechoso para el mayor número de asistentes, sobre todo de aquellos que siempre asisten de manera disciplinada, de manera habitual a este tipo de convocatorias académicas, me refiero a los estudiantes. Claramente, este ejercicio descriptivo y de información al que estamos haciendo alusión se hará teniendo como telón de fondo todo el tiempo los objetivos generales que se propusieron en la reforma y, por supuesto, los desafíos que se imponen, que también son relevantes. Dentro de los objetivos generales que se tuvieron en cuenta, podemos contar, y siguiendo lo que se dijo en la exposición de motivos de la Ley 2080, la consolidación definitiva del Consejo de Estado como un verdadero órgano de cierre. También tenemos la incansable búsqueda de una pronta y oportuna administración de justicia para los usuarios, la descongestión de los despachos judiciales, en lo que advierto, debo confesarlo, un paso importante, determinante. Me refiero, por ejemplo, a los resultados que a mediano plazo se esperan o que debería arrojar la redistribución de competencias contenida en la reforma o la implementación de la sentencia anticipada, figuras estas por las que, por obvias razones, no me voy a referir, ya que desbordan la pretensión epistemológica que hemos diseñado para hoy. Ese intento de darle mayor celeridad a la resolución de las controversias también se evidencia en la desaparición que tiene la etapa de alegaciones, por ejemplo, en el trámite de apelación de sentencias, siempre y cuando no se hayan practicado pruebas nuevas, pero sobre ello ya regresaremos. Y es que, parafraseando un poco al profesor Alejandro Nieto, la función del derecho administrativo es diseñar un modelo gerencial para la toma de decisiones en el complejo entramado social. Esta afirmación la hizo el profesor Nieto en el año 1975, en un artículo titulado La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo, que fuera publicado por la Revista de Administración Pública de España. Ahora, esta reforma, que además ha sido fruto de un ejercicio reposado de concertación y trabajo armónico entre las tres ramas del poder, donde incluso las universidades tuvieron un papel importante, cosa que no suele suceder para esta clase de reformas por la envergadura que tienen. Claramente se acercan a este modelo gerencial con el que soñaba el profesor Nieto. Ahora, no todo es un jardín de rosas con esta reforma.
De repente se asoman algunas tímidas modificaciones que, aprovechando la licencia que da opinar académicamente, pueden entenderse como un intento sutil por desestimular el empleo de algunos recursos o herramientas procesales, como por ejemplo, sobre ello también regresaremos, la implementación de la condena en costas en el caso del recurso extraordinario de revisión, al que, repito, ya aludiremos en su momento. Y es que este intento, o este nuevo intento de acercar cada vez más la administración de justicia al ciudadano, no debe ser desaprovechado. ¿Quién quita? A lo mejor llega el momento en que la contundente ironía expuesta por von Jhering a finales del siglo XIX en su obra La jurisprudencia en broma y en serio, por su traducción al español, más concretamente en el capítulo de En el cielo de los conceptos jurídicos, donde deja ver con una hilarante claridad que el problema del derecho es que cada vez se aleja más de la realidad, que se complejiza en definiciones y teorías que en últimas nada tienen que ver con la cotidianidad que está llamado a regular. O quien quita también que este intento de optimización en el funcionamiento de la justicia contencioso-administrativa no termine siendo un típico caso de gatopardismo, al mejor estilo de Giuseppe Tomasi, cambiar todo para que nada cambie. Por eso, este tipo de espacios académicos facilitan y promocionan que las reformas realmente sean benéficas para la ciudadanía. Pues bien, entrando en materia, recordemos que en contencioso administrativo existen dos clases o dos categorías de recursos. Tenemos los ordinarios, que son 4, reposición, apelación, queja y súplica. Y tenemos los extraordinarios, revisión o el de unificación de jurisprudencia. Aquí no nos meteremos con la anulación de laudos arbitrales, porque eso está regulado por el Estatuto de Arbitraje de la 1523. Miren, no olvidemos que los recursos no son nada distinto que una muestra fehaciente de la garantía del debido proceso, tal como lo pudo advertir desde hace muchísimos años el profesor Santofimio en el tomo 3 de su Tratado de Derecho Administrativo. En tal virtud, es fundamental que iniciemos por celebrar que la reforma habilita la procedencia del recurso de reposición contra todos los autos, salvo algunas normas en contrario. Así quedó en el mismo artículo 242, que fue modificado por el 61 de la 2080, con la diferencia de que en la versión anterior no procedía contra los autos que pudieran ser atacados por apelación o vía súplica. Los casos de improcedencia también los trae la reforma en el nuevo artículo 243A, que aplica para los 4 recursos ordinarios en un rosario de 17 providencias. Allí miraremos también algunas, de ser necesario. Aunque aquí no se agota la novedad introducida por el 61 ya citado de la 2080, debido a que la remisión normativa actualizada que trae el segundo inciso del ya citado 242, actualizada en el sentido de que ya no habla del Código de Procedimiento Civil, sino obviamente del Código General del Proceso, por lo que se puede acudir sin ninguna dificultad al artículo 318 de este cuerpo normativo, en el cual encontramos lo relativo a la procedencia de la reposición contra autos que dicte el juez o que sean proferidos por el magistrado sustanciador, pero que no sean susceptibles de súplica. Esto podría generar algunas dudas o inquietudes, pero claramente la redacción específica y exhaustiva del ritual procedimental contencioso administrativo se impone. Además, la remisión al Código General del Proceso es para la oportunidad, no para la procedencia. Así que para nosotros sí es posible solicitar reposición en los casos que proceda apelación o súplica, así sea de manera subsidiaria. Y es que antes la reposición era una herramienta supletiva, o sea, mientras la providencia, más concretamente el auto, fuera apelable o susceptible de ser atacado vía súplica, entonces la reposición no podía interponerse. Esto jugaba en contra de la velocidad o agilidad en la tramitación del caso, en tanto la discusión debía subir al superior jerárquico
porque además la regla general era que la apelación se concedía en efecto suspensivo. No como ahora, que la regla pasó a ser el efecto devolutivo, con lo que se promueve el avance en los procesos, o al menos eso se busca. Definitivamente, punto para la celeridad pretendida o buscada en los objetivos generales de la reforma. Así que la reposición básicamente pasa a ser la regla general, con sus respectivas excepciones, como sería, por ejemplo, el caso del auto que resuelve los conflictos de competencia. Estamos refiriéndonos al numeral quinto del artículo 243A. O también a manera de ejemplo, del que decrete una prueba de oficio, numeral 9. Y así podríamos revisar los otros 15 casos que expresamente están descritos en este nuevo artículo que ya mencionamos. Continuando con este tour guiado, veamos qué pasa con el recurso de apelación. De golpe salta a la vista el primer cambio. Se rompe la barrera existente entre el Consejo de Estado, puntualmente en los casos donde es el encargado de proferir decisiones de única instancia. Dicho de otra manera, se hace patente el principio de doble conformidad de manera indiscutible, superando cualquier timidez que pudiera haberse tenido en el pasado. Pasa, por ejemplo, en los casos de la acción de repetición contra el presidente y otros altos cargos o aforados, que en caso de ser condenado por una de las subsecciones de la sección tercera, se habilita la procedencia del recurso de apelación, el cual será resuelto por la sala plena de esta misma sección. O pasa igual en el caso de los asuntos que tienen que ver con la nulidad y restablecimiento del derecho en los que se discutan actos administrativos disciplinarios contra el vicepresidente o los congresistas. En estos litigios le corresponderá a las subsecciones de la sección segunda abocar el conocimiento. En caso de mantenerse en firme la sanción disciplinaria, se habilita igualmente la procedencia de la apelación, solo que en este caso la conocerá la sala plena del Consejo de Estado. Todo esto por cuenta del adicionado también artículo 149A. Este fue adicionado a través del 25 de la 2080. Decía el anterior 243, el anterior artículo 243, que la apelación procedía contra las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces o los tribunales. ¿Qué pasaba con las que tomaba el Consejo de Estado? Eso también es una muestra del garantismo que nos propone esta reforma. Con los autos pasa igual, pasa lo mismo. Se elimina esa distinción, sobre si era proferido por un juez o por los tribunales. De hecho, antes existían 9 autos apelables si eran proferidos por los jueces administrativos, de los cuales solo los 4 primeros eran apelables si los proferían los tribunales. Es decir, se podían apelar, entre otros, el auto que rechazaba la demanda, o el que ponía fin al proceso, o el que decretaba una medida cautelar. Pero no se podían apelar el que resolvía la liquidación de la condena o de los perjuicios, de la condena en abstracto o de los perjuicios, o el que decretaba una nulidad, siempre que fuera proferido, repito, por un tribunal. Ahora ya no hay 9 autos susceptibles de apelación, sin distingo de quién los profiriera. Hay 7 y hay un 8º pasajero que ya vamos a mirar con cuidado. Los 2 que salen del ordenamiento jurídico son el que decreta la nulidad procesal y el que prescinde de la audiencia de pruebas. A nuestro juicio, que está aquí para ser precisamente discutido, tiene más sentido la eliminación del segundo que del primero. Veamos. El que prescinde de la audiencia de prueba sobra con la inclusión de la sentencia anticipada de que trata el artículo 182A y del que nos hablará más tarde de manera magistral el honorable magistrado doctor Luis Eduardo Pineda. Aunque el primero, o sea, el que estaba en el numeral 6º del artículo 243 viejo, vamos a llamarlo así,
el que decretaba la nulidad, quiero decir, venía siendo utilizado como una herramienta de dilación en algunas ocasiones, porque finalmente la nulidad procesal lo que busca es corregir los errores sin afectar el fondo o el tuétano de la discusión, lo que en sí mismo ya implica un retroceso en el tiempo, pues con la apelación los procesos simplemente entraban al congelador. Esto, insisto, es una opinión personal. Avancemos. Del listado de autos apelables que nos dejó la nueva versión del artículo 243, vale la pena resaltar lo siguiente. 1. Ya no procede contra el auto que rechaza la demanda. Entra el que la reforma o el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. O sea, crece. El 2 no lo miremos aquí para poder avanzar y aprovechar el corto tiempo que tenemos. Hablemos del 3. El que apruebe o impruebe la conciliación extrajudicial. Se mantiene la legitimidad exclusiva del Ministerio Público para cuestionar el que la aprueba. Varias cositas para decir aquí. Creo que debemos estar muy pendientes de los movimientos que lentamente, que poco a poco se vienen dando en materia de conciliación administrativa. Este cambio es un eslabón de una gran cadena que busca hacerle una reingeniería total a este mecanismo autocompositivo que ha dejado mucho que desear en materia contencioso administrativa. Entre otras cosas, por el exceso ritualístico o procedimental o sobre la sobreregulación que tiene la figura para los conflictos donde interviene el Estado, lo mismo que su agonizante fijación como requisito de procedibilidad y el cuestionado requisito de homologación judicial de los acuerdos, que ya viene del herido de muerte, les confieso y les anticipo o les recuerdo para los que ya lo saben, con el Estatuto de la Conciliación que se está debatiendo en el Congreso de la República, que esperamos llegue a feliz término de manera oportuna. Y digo agonizante exigencia como requisito previo para demandar, porque esta misma reforma de la que estamos hablando hoy, en su artículo 34, que modifica a su vez el 161 del CEPACA, ya abrió la puerta para que la conciliación sea facultativa, aunque solo sean los asuntos laborales pensionales, utiliza las dos expresiones para que no haya duda, o en los procesos ejecutivos que no sean los que se establecen allí taxativamente, entre otros. Asimismo eliminó, le dijo chao a la audiencia obligatoria de conciliación en el trámite del recurso de apelación de sentencias. La conciliación terminó convertida en una talanquera más cuando se trata de procesos contenciosos administrativos. Sin embargo, debo reconocer que una vez más la reforma se muestra benevolente con el usuario, con el ciudadano, que además está urgido de ese reconocimiento de sus derechos o al menos de la resolución del litigio por parte del operador judicial. Y lo digo porque la posibilidad de que se pueda recurrir el auto que imprueba la conciliación es una oportunidad que se tiene de evitar el tortuoso y kafkiano proceso judicial. Pero este cambio tiene otra cosita que puede generar un debate, que puede alimentar este debate. Es esto, miren, por mandato del artículo 182A, es decir, el mismo que habla de la sentencia anticipada, que en el numeral 3 dice más o menos que cuando se encuentre probada la conciliación, la caducidad, la cosa juzgada, la transacción, podrá dictarse sentencia anticipada. Esto podría prestarse para algunos malos entendidos, porque la vía que propone el CEPACA para aprobar conciliaciones extrajudiciales es la sentencia la sentencia anticipada, y la que permite improbarla es un auto. En todo caso, ambos son apelables en los términos que trae la reforma. El numeral cuarto, o sea, el que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios. Es una adición esta posibilidad de atacar vía apelación el que condena en abstracto, que no estaba.
El quinto, el que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Aquí hay que hacer un ejercicio de integración normativa, ya que el artículo que sigue, el que ya hemos citado en varias oportunidades, el 243A, dice que no es recurrible la providencia que esté relacionada con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares, o los que nieguen la petición regulada del artículo 233, que trata nada más y nada menos que del auto que niega una nueva petición de medidas cautelares. El séptimo, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas. Aquí se elimina, enhorabuena, la exigencia de haber sido pedida oportunamente. En cualquier momento del proceso se puede hacer. Ahora bien, hablemos de ese octavo pasajero que habíamos anunciado. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial. La remisión. La idea de la integración normativa es aquí donde entra verdaderamente en escena. Procede la apelación incluso en el que decreta la nulidad, que supuestamente ya dijimos que desapareció y bueno, ¿qué pasa con este caso? Y es que el numeral 8 dice que se debe aplicar el Código General del Proceso, porque además los artículos 207, 208 del CEPACA, en lo que tiene que ver con las nulidades, remiten a este cuerpo normativo, al Código General del Proceso, es decir, a su artículo 132 y siguiente. Y en lo que tiene que ver con la apelación, nos debemos fijar en el artículo 321, principalmente en el numeral 6. Dispone que el que niegue la nulidad o el que la decrete es apelable. Igual pasa con el numeral quinto, que dice que es apelable el auto que rechace un incidente o el que lo resuelva. La prueba de la remisión normativa está en los artículos 209 y 210 de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Incluso, en el numeral primero de este artículo 321 del CGP, habilita la procedencia de la apelación contra el auto que rechaza la contestación de la demanda. Va más allá de lo que dijimos nosotros sobre la reforma de la demanda. Ahora, la cereza del pastel en materia de procedencia del recurso ordinario de apelación está en el adicionado parágrafo 2. La apelación procederá de acuerdo con las normas especiales que lo regulen. Antes se debía ceñir a las reglas del CEPACA única y exclusivamente. El recurso se concede, ya lo dijimos, generalmente en el efecto devolutivo. Solo la sentencia, o el que rechace la demanda o su reforma, o el que ponga fin al proceso, o el que aprueba o imprueba la conciliación y el que resuelva la liquidación de la condena en abstracto, los numerales del 1 al 4. ¿Y qué pasa con el efecto diferido? Desaparición. ¿No procede en el modificado procedimiento contencioso administrativo? Pues ¿cómo les parece que sí procede? Miren, ya está clarísima aquí la aplicación del principio de la integración normativa. El artículo 323, 312, 366, 441 del CGP le otorga este efecto diferido a las apelaciones que cuestionen la transacción parcial, la liquidación de costas, las agencias en derecho y la ejecución para el cobro de cauciones. Rematemos este segundo recurso ordinario hablando brevemente de la consagración expresa de la apelación adhesiva. Lo que hay aquí es un reconocimiento en la ley de lo que ya se había creado vía jurisprudencial. Podemos consultar, entre otras, la sentencia del 9 de febrero de 2017 de radicado interno 1457-15 con ponencia del doctor William Hernández, o la 2384 de 30 de julio de 2009 con ponencia del doctor Gerardo Arenas. La adhesión consiste en la posibilidad que tiene una parte que no haya apelado de adherirse al recurso que hubiera sido presentado por otra de las partes, pero solo en lo que le pudiera llegar a resultar desfavorable. Eso sí, si el apelante principal desiste, se cae el apelante adherido o se cae la adhesión. El recurso de queja trae lo que a primera vista pudiera ser tenida como una simple modificación en la redacción o una modificación semántica.
pero realmente, y aquí confieso que coincido con la postura que tuve la oportunidad de escucharle en un escenario similar a este, a la doctora María Andrea Calero, en el sentido de que la reforma en que quedó puede generar algunas confusiones que deberían ser o a la postre terminarán siendo resueltas por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Y es que miren, dice el artículo 245 nuevo que procede cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación. También procede cuando no se concedan los recursos extraordinarios. Pero parece que se olvidara que uno es el juez que concede o no concede la apelación, el de primera instancia, y otro es el superior, ante quien se debe interponer, por cierto, el que admite o rechaza. Este uso indistinto de los dos momentos podría confundir la procedencia de la queja o de la súplica. Parece como que por la redacción pudiera llegar a mezclarlas. Ahora, el segundo, el de súplica, procede ante el rechazo que hace el juez colegiado de segunda instancia. Siempre procede contra autos de magistrado oponente, en atención a su razón misma de ser, es ante el juez colegiado. Así que, repito, toca esperar cómo se hacen estos ajustes al interior del Consejo de Estado. Bien, hasta aquí entonces vamos con lo relacionado con los recursos ordinarios. Pasemos entonces a la revisión descriptiva y crítica que hemos venido haciendo de los recursos extraordinarios. Hay unos cambios importantes que vale la pena revisar y desde ya advierto que no vamos a poder agotarlos todos, pero al menos dejémoslos enunciados. En lo que tiene que ver con los recursos extraordinarios, vamos, insisto, a ir resaltando de manera puntual lo que ha venido cambiando, no sin recordar que estos, los extraordinarios, son principalmente unos mecanismos correctivos, por lo que es impensable que, por ejemplo, procedieran de manera oficiosa. De hecho, la técnica es más bien estricta a la hora de determinar a los sujetos legitimados para interponerlos. Decíamos que es entonces el de revisión y el de unificación de jurisprudencia. El primero, el de revisión, este fue tocado en varios puntos con el fin de desarrollarlo con mayor riqueza descriptiva y lograr darle, digamos, una verdadera identidad sin necesidad de acudir tanto al Código General del Proceso. Así, se regulan los eventos que dan lugar al rechazo del mismo, advirtiendo que, en virtud de lo consignado en el artículo 253, el nuevo, se da la posibilidad de inadmitir y la consecuencial oportunidad de hacer las correcciones del caso. Eso, apreciados y apreciadas, es otro triunfo, es otro punto que se le abona en ese afán de debilitar el exceso ritualístico del que ha padecido tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el pasado. Ahora, dentro de las nuevas causales de rechazo se cuentan la no presentación en el término legal, o que se haya formulado por quien carece de la legitimación para hacerlo, o que no se subsanen en tiempo las falencias advertidas en la inadmisión. La posibilidad de subsanar se traduce en este afán también de economía procesal, porque los correctivos se toman desde el inicio, sin necesidad de esperar el estudio de fondo del caso. Como aspecto novedoso, también tenemos la prohibición de formular excepciones previas para evitar igualmente innecesarias dilaciones. Sin embargo, la prohibición de reformar el recurso se compadece con su verdadera naturaleza y zanja las posibles confusiones que hayan podido causar algunos pronunciamientos del Consejo de Estado cuando se refiere a este recurso como si fuera un nuevo proceso. Un nuevo proceso porque hay un estudio casi que de cero de la discusión de fondo, pero no es un nuevo proceso entendido como si fuera una nueva demanda. O sea, razón por la cual no tendrían por qué aplicarse las reglas de procedimiento que le aplican a la demanda o a su reforma. En el sentido de seguir ganando celeridad y economía, se incluye también la advertencia del parágrafo
de que este trámite no suspende el cumplimiento de la sentencia. Aquí también entra la supresión del término de alegatos de conclusión. Otra cosa relevante de este importante recurso extraordinario es esta. Se aclara que le corresponde por regla general al competente elaborar una nueva decisión ajustada o corregida, salvo en los casos en que se advierta o se tenga como fundada la causal de nulidad, puesto que en ese caso se debe remitir al competente inicial para que rehaga el proceso o dicte una nueva sentencia según corresponda. Este es un aspecto llamativo y también es llamativo, y además nosotros ya lo advertimos. Se agrega la condena en costas para evitar el abuso. No sé, más que abuso, lo que yo creo que se busca evitar, es mi opinión, es el uso del mismo. Creo que se pretende desestimular que los abogados hagan uso de este recurso extraordinario. Finalmente, en lo que tiene que ver con el recurso extraordinario de la unificación de jurisprudencia, que busca principalmente asegurar la unidad de la interpretación y la uniformidad en su aplicación. Tenemos que en términos generales no cambia mucho, aunque en el artículo 257 autoriza su procedencia contra sentencias dictadas en única y en primera instancia por los tribunales. Se elimina la cuantía, pero en los casos de nulidad y restablecimiento del derecho que tengan que ver con temas laborales y pensionales. Y esto se hace y está bien para que no haya esa impresión que el manejo de estos temas tan sensibles como el de la seguridad social sea elitista, o de repente que las pensiones bajas no merezcan ser conocidas o discutidas a través de esta herramienta, ¿verdad? Se trata de eliminar talanqueras innecesarias, como ya lo hemos venido advirtiendo y ha sido pues demostrado. En los demás casos sí se mantiene el factor cuantía. Además, esto guarda, en los demás casos, congruencia con la naturaleza de extraordinaria del recurso, o sea que deberían existir unos factores adicionales para su procedencia. En los casos donde el recurrente sea una entidad, el desistimiento debe venir acompañado de la autorización expresa del representante legal, siguiendo las reglas de capacidad que ya existen en el artículo 159 del CEPAC. Pues bien, de esta manera quedan pues plasmadas algunas de las impresiones que tuve a bien en compartir con ustedes, que además no se agotan, todo lo contrario, falta muchísimo por revisar exhaustivamente lo que tiene que ver con los cambios de fondo y de forma que tiene este régimen de recursos en el nuevo procedimiento contencioso administrativo. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de utilidad estos minutos que hemos compartido alrededor de esta importante reforma. Por su atención, mil gracias y les deseo salud, fuerza y unión.